Vamos a ver, hermano, en este día el tema de los ministerios de Cristo o los regalos que Cristo le da a su pueblo. Usted sabe que la función que Dios hace, la hace a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya hemos visto cómo el Espíritu Santo da regalos, da de sus dones, ¿verdad? Y en este día vamos a ver lo que el Señor Jesucristo tiene para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad? Y es importante que nosotros, hermanos, vayamos a la Escritura y podamos entender realmente qué es lo que el Señor nos ha dejado. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 12, vemos ahí un versículo, hermano, muy interesante que tal vez nos va a ir abriendo la luz a lo que vamos a estudiar en este día. Primera de Corintios, capítulo 12, dice en el verso 5: pero hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así como en el verso anterior dice que hay diversidad de dones, ¿verdad? O sea, vemos ahí al Espíritu Santo dando los dones al quien Él quiso dárselos, ¿verdad? De la misma manera, vemos ahora al Señor que da ministerios a los que Él quiere dárselos, ¿verdad? Y en el libro de Efesios, capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, dice en el verso número 7: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, ¿verdad? Y luego dice esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces vemos que aquí el apóstol nos habla a nosotros que la entidad espiritual a la cual nosotros pertenecemos es un cuerpo. Es un cuerpo, y es el cuerpo de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este cuerpo, hermano, dice la Biblia que tiene que ser capacitado, tiene que ser equipado, ¿verdad? Tiene que ser de alguna manera alimentado y cuidado. Y Dios le ha dado a este cuerpo hombres con ministerios que vienen, hermano, a cumplir esa función. Ahora, no son hombres, hermano, comunes, no son hombres, hermano, que el pueblo los escoge o el pueblo los elige, sino que son hombres que desde el vientre de la madre, Dios los escogió o Dios los llamó para este propósito. Y los llevó en su camino, los llevó en experiencias, los llevó en manifestaciones, lo llevó en una preparación para que ellos pudieran preparar al cuerpo de Cristo Jesús. Vemos entonces que los ministerios, ¿verdad?, son aquellos que Dios delegó, fíjese, y que Dios le dio la autoridad, dice aquí, fíjese, ¿para qué? Dice en el verso 12, para capacitar a los santos. ¿Cuántos son santos aquí? Usted es santo, ¿verdad? Sí, usted es santo de Dios. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿A quién le ha dado Dios la autoridad para capacitarlo a usted? Fíjese que no es a cualquiera, sino que dice que a estos 5 ministerios Dios les ha dado la capacidad para capacitar al cuerpo del Señor. Ahora, esta capacitación, fíjese, es para que los santos puedan desarrollar el ministerio. Quiere decir que todos los santos tienen un ministerio también. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando se habla de ministerio, se tiene que distinguir entre qué clase de ministerio se está hablando. ¿Se está hablando de los 5 ministerios primarios? ¿O se está hablando del ministerio que como santo todo hijo de Dios tiene que desarrollar? Porque son 2 funciones totalmente diferentes. Son 2 formas de trabajo y son 2 ministerios totalmente distintos, uno de otro, ¿verdad? De tal manera que podemos decir, hermano, con toda libertad, que cada uno de ustedes tiene un ministerio. Cada uno de ustedes. Hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando que Dios me llame al ministerio, ¿verdad? O yo quisiera que Dios me llamara al ministerio. Bueno, la Biblia dice que usted ya tiene un ministerio. Desde el momento que usted le entrega su corazón al Señor Jesucristo, hermano, el Señor le comisiona a usted un trabajo que hacer. Y a eso se le llama ministerio. Ahora, para que usted pueda desarrollar ese ministerio, necesita venir un ministro de los 5 ministerios primarios a formarlo, a equiparlo, a instruirlo, a guiarlo, a alimentarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted, dice aquí, pueda hacer
la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el que va a edificar el cuerpo de Cristo? Los santos son. Los santos que han sido capacitados. Los santos que han sido preparados por los 5 ministerios. Son aquellos que van a hacer que el cuerpo de Cristo dé la altura, de la condición. Y aquí da 4 niveles, fíjese. 4 niveles. Que los santos van a alcanzar. No me voy a meter a esos 4 niveles porque no estamos hablando ahorita de eso, sino estamos hablando nada más de la función de los 5 ministerios, ¿verdad? Pero hay 4 niveles, ahí usted los puede ver. Ahora, dice la Biblia que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, tiene que ser edificado, ¿verdad? Dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, la función de los 5 ministerios, hermano, al final es que puedan capacitar a los santos, para que los santos puedan edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, nosotros vemos que como cuerpo, hermano, usted tiene un cuerpo, ¿verdad? Sí. Y ese cuerpo, fíjese que tiene 5 sentidos, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que tiene 5 sentidos? ¿Verdad? Tiene el sentido de la vista. Tiene el sentido del oído. Tiene el sentido del olfato. Tiene el sentido del gusto o el paladar. Y tiene el sentido del tacto. 5 sentidos. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál de esos 5 usted no necesita? ¿Qué me diría? ¿Será que hay un sentido que está de más? ¿O será que necesitaríamos otros sentidos? Yo creo que con estos que tenemos es más que suficiente para llevar esta vida, ¿no? Podemos oír, podemos ver, podemos oler, podemos sentir el paladar, podemos palpar, ¿verdad? Entonces, vemos que aún el cuerpo humano, fíjese, tiene estas armas, se puede decir. ¿Para qué? Para proteger al cuerpo. Porque todo esto, hermano, es para una protección del cuerpo, ¿verdad? La vista, ¿para qué nos sirve? Para que veamos por dónde vamos. Ahora, podemos usar, hermano, los sentidos para cosas no agradables y para cosas que no convienen, ¿verdad? Pero ese no fue el propósito con el cual Dios dio los sentidos. El propósito con el cual Dios dio los sentidos fue para que fuera un beneficio para nosotros, ¿verdad? Entonces, la vista es algo bueno, ¿verdad que sí? Ahora, podemos usarla para algo malo, ¿verdad? El oído es algo bueno, ¿verdad que sí? Porque nos hace oír que viene un tren y entonces, ¿verdad? El olfato nos sirve para percibir olores, ¿no? Fíjese. El tacto nos sirve para saber si algo es duro, si algo es suave, si algo, ¿verdad?, es áspero, si algo es delicado, ¿verdad? Y por consiguiente, los 5 sentidos, fíjese que son importantes dentro del cuerpo de uno. Ahora, también, hermano, aparte de los sentidos, hay sistemas de los cuales usted está formado como un cuerpo. Tiene, por ejemplo, el sistema óseo, ¿verdad? ¿Cómo seríamos nosotros si no tuviéramos el sistema óseo? No tuviéramos forma, ¿verdad?
seríamos una bola de músculos nada más, ¿verdad? Pero no pudiéramos realmente tener la forma que tenemos, no pudiéramos hacer las cosas que hacemos, ¿verdad? Tenemos el sistema muscular también, ¿verdad? Tenemos el sistema sanguíneo, tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema respiratorio. O sea, todos esos sistemas son parte de lo que hace el cuerpo. Y sin uno de esos sistemas, nosotros, hermanos, no podríamos funcionar normalmente. O no pudiéramos funcionar. Nos quitan un sistema y nos morimos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, hermano, que el cuerpo de Cristo también necesita estar en buen funcionamiento. ¿Qué pasa, hermano, si el sistema sanguíneo deja de funcionar? ¿O funciona más aceleradamente de lo que debe de funcionar? Se muere, ¿verdad? Si el corazón deja de palpitar, ¿qué pasa? Se muere. Dejó de funcionar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo nuestro requiere de un buen funcionamiento, ¿cuánto más, hermano, el cuerpo del Señor Jesucristo? Si es perfecto, si es santo, si es puro, ¿verdad? Ese cuerpo. Entonces, vemos, hermano, la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo de crecer normalmente. Ahora, ¿cómo va a crecer? A través de los 5 ministerios. Y aquí en Efesios capítulo 4, verso 11, nos habla, fíjese, empieza diciendo en el verso 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, vamos a ver, hermano, cada uno de ellos, su funcionamiento y para qué realmente sirven en el cuerpo del Señor. Porque el cuerpo del Señor, hermano, tiene ahorita casi 2000 años de funcionar. Todavía no llegamos a los 2000 años de funcionar, pero ya casi dentro de unos cuantos años llegamos a ese funcionamiento. Ahora, ¿cómo ha funcionado, hermano, o cómo han funcionado los 5 ministerios a través de toda esta historia? Vamos a ver sus funciones. Y vamos a ver con la función apostólica, empezando por ver, hermano, que el Señor Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Usted lo lee aquí en el verso 15. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Quién es el que le da la proporción al cuerpo, hermano? La cabeza, ¿verdad? ¿Cómo sería usted, hermano, si su cabeza fuera más chiquita? ¿Ah? ¿O si su cabeza fuera más grande? ¿Verdad que el cuerpo va en proporción con la cabeza? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces usted debe de saber, hermano, que nosotros entonces tenemos que imitar a la cabeza. Y que la cabeza es nuestro ejemplo. Jesucristo, hermano, es nuestro modelo. Porque así como la cabeza es, el cuerpo también va a ser. Entonces, en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 3, dice en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Fíjese que aquí nos habla, hermano, de que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe.
Ahora, ¿qué quiere decir apóstol? Porque es importante que nosotros entendamos, hermano, lo que apóstol quiere decir. Y apóstol quiere decir, hermano, una persona que es enviada. Eso es lo que un apóstol quiere decir. La palabra apóstol significa uno enviado. Viene de la palabra griega apóstolos. Fíjese. La palabra griega es apóstolos y quiere decir uno enviado. Eso es lo que quiere decir esa palabra, uno enviado. ¿Verdad? Ahora, nosotros sabemos, hermano, que Jesucristo es el apóstol por excelencia. ¿Por qué? Porque Él fue enviado del Padre a la tierra. Él nos envió. Él fue enviado. Y Él lo pudo declarar, Él lo pudo decir libremente, ¿verdad? Y Él aún le dijo, Señor, tú me enviaste aquí, ¿verdad? Entonces, la palabra apóstol, eso es lo que quiere decir, una persona enviada. Ahora, tenemos nosotros que ver, hermano, que aún en la antigüedad, habían apóstoles. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 49. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos, y perseguirán a otros, o echarán fuera a otros. Entonces, vemos que el Señor ha enviado siempre, el Señor ha tenido sus apóstoles, pero tenemos que hacer la diferencia, hermano, de los ministerios de acuerdo a los pactos que Dios ha tenido. Porque no podemos confundir los ministerios del pacto antiguo con los ministerios del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque los ministerios del nuevo pacto, ¿cuándo empezaron? Cuando Cristo ascendió. Efesios 4 lo dice, ascendiendo Cristo y dejó dones a los hombres. ¿Verdad? O sea que antes, fíjese, antes de que Cristo ascendiera, habían apóstoles, habían profetas, pero ellos ministraban y ellos funcionaban de una manera diferente a como los ministerios del cuerpo de Cristo ahora funcionan. Entonces, vemos aquí, hermano, en Lucas, cómo el Señor habla que habían apóstoles, que habían profetas. Y en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10 dice en el verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos. Fíjese que antes de ser apóstoles eran discípulos, ¿verdad? Dice, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que el Señor llama 12 de sus discípulos. O sea, porque el discipulado del Señor era mucho. La gente que seguía al Señor, hermano, era mucha.
Pero de dentro de todos los discípulos, el Señor decide escoger 12. ¿Y qué hace con esos 12? Los envía. Por eso es que esos 12 son apóstoles. Ahí se convirtieron en apóstoles. ¿Por qué? Porque iban con una función, iban con una misión, fíjese, que tenían que cumplir de parte del Señor. Ahora, vemos, hermano, que fíjese que el Señor los instruye, dice en el verso 5. Y les dice, no entren a las ciudades de los gentiles ni a las ciudades de los samaritanos, sino, dice en el verso 6, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, fíjese que les da poder, les da autoridad. Dice en el verso 1 que les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, tenía la autoridad, ¿verdad? Dios los envía y van y hacen la obra, hermano, y uno ve más adelante cómo ellos se regresan y contentos y alegres y dicen, Señor, y hasta los demonios se nos sujetan y contentos. ¿Por qué? Porque habían sido comisionados para eso. Pero luego vemos que en cierta ocasión dice la Biblia que les llevan un muchacho endemoniado a los discípulos. ¿Y pudieron liberarlo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la comisión a la cual el Señor los había mandado ya se había terminado. Los envió y cuando regresaron dejaron de ser apóstoles. De ahí junta, hermano, fíjese, de ahí junta a 70 y hace lo mismo con ellos. Y le dice, vayan y resuciten resuciten muertos, no enfermos, ¿verdad? Resuciten muertos y limpien leprosos. Y van y regresan y se acabó su función. Pero fíjese que el Señor tomó a estos 12 y los hizo sus discípulos. Eso es diferente. Los hizo sus discípulos. Porque en el plan de Dios era, hermano, que iba a haber un representante de cada tribu, un líder de cada tribu. Porque usted sabe que el pueblo de Israel estaba constituido de 12 tribus. Y el gobierno que Dios estableció con el pueblo de Israel fue un gobierno de 12 líderes, uno sobre cada tribu. Cuando Moisés envía a aquellos espías a que vayan a ver la tierra prometida, ¿cuántos envía? 12. ¿Por qué? Porque era un representante de cada tribu. Porque el número 12, hermano, nos habla de un número de gobierno. Fíjese. El número 12 representa un número de gobierno. Entonces iban a ser 12, porque hay 12 tronos que van a gobernar sobre el pueblo de Israel. Y tienen que ser judíos. Entonces tenemos nosotros que entender, hermano, fíjese, las dispensaciones y los tratos que Dios tiene y ha tenido con el pueblo de Israel y con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces Dios no ha terminado su relación con la nación de Israel. La nación de Israel tiene todavía un trato con Dios, que ahorita está suspendido. ¿Cuándo se va a terminar esa suspensión? Cuando Cristo regrese a la tierra. ¿Verdad? Entonces, Dios
aquí determina que van a ser 12 sus discípulos o sus apóstoles enviados, óigame bien, enviados a la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? Uno de ellos dice aquí en el capítulo 10 de Mateo, en el verso 4, dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, uno de los 12, fíjese, traiciona a su maestro. Lo vende. Por 30 piezas de plata, lo vende. Entonces, ese trono se quedó vacío. Fíjese, la autoridad no estaba completa. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 15. Dice, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los prendedores de Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Mire que este hombre ni bien hacía las cosas, ni ahorcarse bien pudo. Hasta la rama que buscó para colgarse no lo soportó. ¿Verdad? Si no murió de asfixia, murió del tamalazo que se dio. Dice que se abrió todo por sus entrañas. Dice, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de modo que en aquel terreno se le llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su posición. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido, para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces fíjese que este grupo de apóstoles es el grupo que se le llama los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Ese grupo solamente son 12 y no pueden haber más, ¿verdad? El número se cerró con Matías. Porque para ser parte de este grupo, hermano, era necesario que hubieran estado desde el bautismo del Señor Jesucristo hasta que Él ascendió. O sea, haber atravesado por todas las pruebas, las adversidades. Eso nos enseña, hermano, que no solamente los 12 iban siempre con el Señor Jesucristo, sino que iban más personas siempre. Siempre había gente, hermano, que aventada y metida decía, no, pues a mí no me llamó el Señor, pero yo quiero aprender, yo quiero crecer y yo quiero estar cerca de Él. Y valió la pena para Matías, ¿verdad? Su perseverancia, ¿verdad?
Y no tanto su perseverancia, porque definitivamente Dios ya lo tenía escogido, ¿verdad? Pero tuvo que haber una evidencia de que Dios lo había escogido. ¿Y cuál era la evidencia? Haber estado con el Señor Jesucristo, siempre, fíjese. En las buenas y en las malas, ¿verdad? Siempre. Y haber estado presente cuando el Señor ascendió. Ser testigo de su ascensión. Entonces vemos, hermano, la autoridad que estos hombres tenían como la base desde cual el evangelio iba a empezar a anunciarse. Pero fíjese que aquí empieza una transición, porque hasta aquí no había descendido el Espíritu Santo. Por eso es que tienen que tirarla. No fue una ficha que tiraron al aire, ¿verdad? Pero dice que echaron suertes, ¿verdad? No especifica la Biblia qué clase de suertes. Tal vez agarraron unos dados o a carta mayor o a saber, ¿verdad? Pero ellos todavía no tenían la llenura del Espíritu. Entonces, fíjese que aunque ya habían sido comisionados, ellos no habían experimentado ya las manifestaciones nuevas del Espíritu Santo de Dios. No habían experimentado los dones del Espíritu todavía. Si hubiera estado ya el Espíritu Santo, pues el Espíritu hubiera hablado, ¿no? Pero aquí todavía no había descendido. Entonces todavía estaban así como caminando a lo humano, ¿verdad? Y solamente dependiendo de decirle, Señor, decide tú, vamos a tirar al aire, pero que caiga lo que tú digas, ¿verdad? A saber qué método usarían, ¿verdad? No me pregunte, hermano, de dónde saqué yo esos, ¿verdad? Pero aquí dice que echaron suertes. Entonces, de alguna manera ellos tuvieron que decir, bueno, Tim Marín, ¿verdad? No sé cómo le harían, ¿verdad? Y quedó Matías. Y tal fue la decisión, hermano, que desde ahí él fue contado dentro de los 12. Judas quedó en el olvido. Ahora, estos 12, hermano, fíjese, estos 12 eran los que empezaron, se puede decir, a tomar la autoridad de la iglesia. Pero el Señor, cuando ascendió, dejó otros ministerios con otra función, ¿verdad? Entonces, estos 12, fíjese que tuvieron la doble función o la dualidad ministerial, porque empezaron a ministrar o han sido depositarios en el ministerio para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ellos eran los apóstoles del Cordero, pero ahora se abre la nueva era de la iglesia y ellos traspasan la frontera, y cuando pasan a este lado, pues pasan como apóstoles. Pero ya no pasan a este lado, hermano, solamente con los atributos que tenían antes, sino ahora pasan a este lado siendo parte también de los ministerios que el Señor había dejado para su iglesia, con el fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Aunque todavía tienen que terminar su función con el pueblo de Israel, ¿verdad? Al punto, hermano, que si vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, hermano, dice, hablando de la Nueva Jerusalén en el capítulo 21, dice, el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos, verso 14, 21:14, y en ellos estaban los 12 nombres. ¿De quiénes? De los 12 apóstoles. ¿De quién?
del Cordero. Entonces ahí nosotros vemos que ellos son llamados los 12 apóstoles del Cordero. Y hasta en la Nueva Jerusalén tienen ahí sus cimientos. Ellos hermanos, como se dice comúnmente, se rayaron, ¿verdad? Aleluya. Si alguien está seguro de su salvación, hermano, son ellos, ¿verdad? No hay quite. Pero vemos, hermano, que el Señor cuando asciende no solamente deja 12 apóstoles, porque ellos se murieron, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Que el Señor entonces empieza a trabajar y sigue enviando apóstoles a la tierra. Ahí es donde nosotros vamos a ver, hermano, cómo Dios siembra su semilla, su buena semilla, ¿verdad? En la tierra, en medio de los hombres, ¿verdad? Y manda ministros. Y vamos al libro de Romanos y vamos a ver la vida de uno de esos apóstoles. No es el único, sino uno de los muchos apóstoles que el Señor envió. Dice en el verso 1 de Romanos, capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, un apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. Entonces vemos, hermano, que el ministerio apostólico, y no solo el ministerio apostólico, sino los 5 ministerios primarios, ¿verdad?, tienen que ser llamados por Dios directamente. Fíjese, es un llamado directo de parte de Dios. Vamos a estudiar más adelante los otros ministerios, los ministerios de los santos, y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. En el verso 15. Dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Desde cuándo, hermano? Mire, ¿desde cuándo dice aquí que Dios lo apartó para servirle? Desde el vientre de la madre. Entonces vemos que los ministerios, hermanos, son llamados bueno, no podemos usar la palabra llamado, ¿no? Porque no se ejecuta todavía, pero sí, ¿verdad? O sea, digamos, son puestos en los vientres de las madres, ¿verdad? Y desde ahí, hermano, el Señor lo aparta a uno, y el Señor lo guarda a uno, el Señor lo protege a uno, y el Señor lo va guiando a uno, ¿verdad? Fíjese cómo usa caminos raros, por ejemplo. Porque con Saulo, él no tuvo la oportunidad, hermano, de andar con el Señor Jesucristo, sino al contrario, se metió a una escuela de rabinos, ¿verdad? Se metió a ser fariseo. Ahora, dice que él era dedicado en su tarea, ¿verdad? Y se esforzaba por su mismo llamamiento, hermano. Él se desvivía por
por querer agradar a Dios según su entendimiento. ¿Por qué? Porque desde el vientre había sido apartado, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, que los ministerios son llamados o apartados desde el vientre de la madre. Ahora, los ministerios tenemos que entenderlos, hermano, como dice en el capítulo número 2, aquí de Gálatas, en el verso 7. Dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo a los gentiles. O sea, el mismo Dios, fíjese, llama a los apóstoles, pero los llama, hermano, con una función específica. Porque la función del apóstol, hermano, es una función específica. Es un enviar directo de parte de Dios, ¿verdad? La función apostólica, hermano, tiene que ser clara y definida en lo que Dios lo ha llamado a funcionar. En Romanos, vamos a Romanos capítulo 11. Verso 13. Romanos 11, 13. Dice, pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Ahora, nosotros tenemos que saber, hermano, que el nombre de Pablo no está inscrito como un fundamento en la ciudad de Jerusalén. Algunos quieren decir que el apóstol Pablo fue el que llenó el número 12 de los apóstoles del Cordero. No, Pablo no podía llenar esa función, porque Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo mientras el Señor estuvo aquí en esta tierra. Entonces tenemos que entenderlo, que el ministerio apostólico de Pablo. Ahora, ¿quién puede negar que Pablo era apóstol? Nosotros decimos que no. Pero nosotros le hubiéramos preguntado a la iglesia de Corinto, ¿qué decía? ¿Qué decía la iglesia de Corinto? Ese hombre no es apóstol. Si ni hablar sabe. Si ni planta de apóstol tiene, no tiene buen porte. Su aspecto es menospreciable. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermano, que el apóstol es enviado con una función específica. Dios, a través de la historia, y vamos a ver que no solamente Pablo fue un apóstol, sino muchos apóstoles más el Señor levantó, porque cuando el Señor ascendió dejó apóstoles. Ahora, ¿cómo empezó Pablo? Pablo no empezó como apóstol. Pablo empezó como maestro, ¿verdad? Y en el libro de Hechos, capítulo 13. Dice en el verso 1 que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca. ¿Y quién más estaba ahí? Y Saulo. Mira, la colita estaba ahí.
Pero dice en el verso 2 que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, en el capítulo 14, verso 14. ¿De qué estaban en Antioquía? ¿Cuál era su ministerio en Antioquía? Maestros o profetas, ¿verdad? Pero ahora, aquí en Hechos 14:14, como ya los habían enviado, ¿verdad? Entonces ya se habían convertido ¿en qué? En apóstoles, dice aquí. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, ¿qué apóstoles? Bernabé y Pablo. Entonces vemos que no solamente Pablo era apóstol, sino ¿quién más? Bernabé. ¿Usted cree que la Biblia se equivoca cuando habla? No, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, hermano, que cómo hay demás apóstoles y todo eso, pero vamos a ver sus funciones, ¿va? Que necesitamos entender qué es un apóstol y para qué sirve un apóstol, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermano, en capítulo 2 del libro de los Hechos. Verso 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles. Entonces, ¿quién tiene, hermano, la función o cuál es la función de un apóstol? Es la doctrina de Dios, recibir la doctrina de Dios. Por eso vemos en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios 2:20. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, ¿qué vienen a hacer, hermano, los apóstoles? Vienen a poner el fundamento doctrinal. Fíjese, ellos son los que vienen a poner, hermano, la placa de cemento del edificio. ¿Ah? Usted sabe que eso es importante, la placa del cemento es importante, ¿verdad? Ahora, aquí en Primera de Corintios, capítulo 3. En el verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, mira la diferencia entre los ministerios y los santos. Porque Pablo no se incluye dentro del edificio. Él dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Quiere decir, hermano, que los ministerios primarios no son parte del cuerpo de Cristo. Son colaboradores para edificar el cuerpo de Cristo. Es más, no son ni parte de la novia. Por eso cuando llegaron los
los religiosos a preguntarle al Señor, le dijeron: Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Pueden acaso los amigos del novio ayunar mientras el novio está presente? No dijo: ¿puede acaso la novia ayunar? No, dice: los amigos del novio. Y dice aquí en el verso 9, lea usted la Biblia. No me mire así raro. Lea usted la Biblia. Si quiere pelearse, peleese con la Biblia. No se pelee conmigo. Yo quiero estar en paz. ¿Verdad? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces vemos que la función apostólica es recibir la doctrina que va a poner el cimiento para que el edificio del Señor sea edificado. Por eso el apóstol, hermano, es alguien que siempre en todos los tiempos de la historia de la iglesia tiene que existir. En estos tiempos, fíjese, nosotros podemos ver cómo a través de la historia Dios ha venido levantando apóstoles. Y lo hemos visto cómo la doctrina del Señor ha venido creciendo y creciendo y creciendo y tomando más forma y entendiendo realmente el pueblo, el plan del Evangelio del Señor. Vemos cómo la iglesia se deterioró. Ya por el año 300, hermanos, ya la doctrina apostólica estaba olvidada totalmente. Y el pueblo de Dios se había metido ya a la idolatría, ¿verdad? Queriendo ganarse la salvación por méritos, por buenas obras, por oraciones, por ayunos, por pagos, ¿verdad? Mandas, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí en el año 1500, alrededor del año 1500, Dios empieza a levantar apóstoles. Y levantó un apóstol llamado Martín Lutero. Y puso una base. Dijo: no, la doctrina del Señor es que la salvación es por fe. Y luego más adelante levantan otros apóstoles. Dicen: bueno, es necesario creer, pero también es necesario bautizarse en agua. Y se restauró la doctrina del bautismo en agua. Luego dice: está bien eso, pero también la doctrina de Dios es que tiene que haber una estructura de gobierno dentro de la iglesia. Y entonces se forma el presbiterio. Y ya se empiezan a establecer los líderes dentro de la congregación sobre los cuales iba a recaer la autoridad para poder dirigir la obra del Señor. Y luego Dios levanta a otro apóstol llamado Juan Wesley. Y dice: está bien que haya una estructura, está bien que haya un bautismo en agua, está bien que se crea por fe, pero también es necesario que el pueblo viva en santidad. Y luego a principios del siglo pasado, porque ya estamos en un nuevo siglo, se levantan otros diciendo: está bien todo lo que hemos recibido, todo lo que los demás apóstoles recibieron está bien,
Pero vamos a echar otra capita ahí de cemento. Y esa capa es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y que es necesario que hablemos en lenguas. Y luego Dios levanta a otros apóstoles y dice, está bien todo eso, pero también necesitamos que se muevan los dones del Espíritu. Y luego se levantan otros apóstoles y ponen la siguiente doctrina y dice, está bien los dones del Espíritu, pero también es necesario que se restauren los ministerios que Cristo Jesús dejó para su cuerpo. Y se siguen levantando apóstoles trayendo la doctrina al cuerpo. Y dicen, los apóstoles que Dios ha levantado, cada uno en su llamamiento, diciéndole al pueblo, miren, al cuerpo de Cristo hay otros regalos del Señor. Y que podamos entender lo que es la gracia del Señor. Porque la gracia de Dios, hermano, no debe de estar regida por mandamientos de hombre, ni por gustos humanos. Pero tampoco va a ser dirigida por un libertinaje. Tenemos que entender lo que es la gracia de Dios. Y entonces hemos venido, hermano, mire, hemos venido acumulando la doctrina apostólica. Y los apóstoles Dios los levanta. Y levanta y dice, está bien todo eso, pero necesitamos también entender que hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y empieza el cuerpo de Cristo a entender realmente que adorar a Dios no es venir a que lo entretengan. Adorar a Dios no es sentarse ante un coro y que el coro le cante a uno y le ministre a uno. Ni adorar a Dios tampoco, hermano, es cantar unos cuantos cantos, ¿verdad? Y decir, ya adoramos a Dios. Eso no es adorar a Dios. La doctrina apostólica viene, hermano, echándose los cimientos. Aleluya. Esa es una de las funciones de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol es una persona enviada con una función directa y específica. A tal punto, por ejemplo, que vemos que hay hermanos que en su apostolado Dios les ha dado ciertas gracias. Yo sé de hermanos, por ejemplo, que su ministerio, la gracia que han recibido es trabajar con los drogadictos. Otro, su gracia que ha recibido es trabajar con los que tienen dinero. O ellos no merecen ser salvos. ¿Ah? Otros han recibido la gracia, por ejemplo, de que en su ministerio lo que fluye es la liberación de demonios. Porque esa es parte también del ministerio. Otros en su apostolado, la gracia que han recibido, por ejemplo, es que los que están en ese ministerio reciben la gracia de reírse. Pero reírse, no sonreírse. Reírse hasta tirarse al suelo y revolcarse de la risa que les da el Espíritu. Entonces Dios envía apóstoles, óigame bien, al cuerpo de Cristo, para el bien común de todo el cuerpo de Cristo. Ahora, el problema es, y el problema ha sido, que la gente no ha entendido la función apostólica. Y entonces hay gente que cree que reírse en todos los cultos es el evangelio. Y si no se ríe en un servicio, no está lleno del Espíritu.
O hay gente que cree que el evangelio es ser liberado toda la vida y toda la vida pasa en liberación. Y es cierto, necesitamos liberación, ¿verdad? Pero llega el momento que ya no, ¿verdad? Entonces debemos de entender la función apostólica. Que la función apostólica ha venido, hermanos, Dios enviando a esos hombres con esas capacidades o con esos dones, con esos regalos, a ministrar al cuerpo de Cristo. Y ahora, gracias a ellos, nosotros tenemos la bendición, hermano, de tener un evangelio completo. Yo puedo decir con todo mi corazón y con toda la sinceridad, hermano, de mi corazón, que gracias a Dios podemos tener un evangelio completo. Un evangelio apostólico. Y un evangelio bíblico. Porque es Biblia. ¿Verdad? Entonces, mire cómo los ministerios apostólicos han venido a aportar su trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, esos ministerios apostólicos, vamos aquí a 1 Corintios, capítulo 9. Tenemos que ver, hermano, que el ministerio apostólico, y no solo el ministerio apostólico, sino cualquiera de estos 5 ministerios apostólicos, o de estos 5 ministerios del Señor, tienen que tener frutos o señales que acrediten a esos ministros. No puede una persona decir, hermano, yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque yo siento que soy apóstol, hermano. Hay 3 cosas, hermano, 3 cosas que todo ministro de los 5 ministerios tiene que tener. Primero, tiene que tener carácter ministerial. Fíjese, tiene que tener carácter ministerial. Quiere decir que su alma ha sido formada de acuerdo al ministerio que va a desarrollar. Y cuando digo carácter, óigame bien, estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Estoy hablando de que tiene que ser libre de complejos. Tiene que ser libre, hermano, de atracciones carnales. Tiene que ser libre de codicias. Si realmente va a funcionar. O sea, su alma tiene que haber pasado en un proceso de liberación y luego en un proceso de perfeccionamiento y de madurez. Primero, entonces, tiene que tener un carácter. Segundo, tiene que haber señales de su ministerio. El Espíritu tiene que respaldar la palabra que cada ministro da. Si no hay señales sobrenaturales, esa persona no ha sido llamada a ser ministro de los 5 ministerios. Estoy hablando de los 5 ministerios. Y tercero, tiene que haber fruto.
¿Cómo sería una persona que dijera que es pastor de ovejas si no tiene ni una oveja? ¿Cómo sería un carpintero, hermano, que dice que es carpintero y nunca se le ha visto que haga una mesa? O un zapatero que dice que es zapatero y nunca se le ha visto que anda descalzo. ¿Ah? Tiene que haber una evidencia, ¿no? Entonces, todos los ministros, fíjese, los 5 ministerios tienen que tener esas 3 cosas: carácter, señales y fruto. Y uno puede, óigame bien, uno puede cuestionar los ministerios. Pero no porque le cae bien o le cae mal, sino basado en esas 3 cosas. La Biblia dice en el capítulo 2 de Apocalipsis que la iglesia de Éfeso, ¿qué hacía con los que se decían ser apóstoles? Los examinaba. Porque llegaban diciendo, hermano, aquí está mi tarjetita de, mire, apóstol. O sea, ok, pase el cuartito, vamos a examinar. Porque hay gente que no entiende lo que es el apóstol, hermano. No entiende ni la función que es de un apóstol. Un apóstol tiene que tener, hermano, señales. Un apóstol tiene que tener un carácter apostólico. Y un apóstol tiene que tener fruto de su ministerio. Pablo, mire, era cuestionado. Era juzgado. Decían, vamos a ver si Pablo es apóstol. Y déjeme decirle que un ministro de Dios nunca se va a enojar porque lo cuestionen. Al contrario, se goza. Dice, ese quiere realmente lo genuino. El que nada debe, nada teme. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, fíjese, en el verso 9, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Aleluya. Ahora, esto es algo muy importante, hermano, que tenemos que entender. Los ministerios trabajan en áreas y no van a ser reconocidos en todas las áreas siempre. Fíjese que a Pablo no le importaba que lo reconocieran en todas las demás iglesias. Pero las iglesias en las que él era apóstol, decía, reconózcame que soy apóstol. No, pero es que la iglesia que está allá en el África no cree que eres apóstol. Bueno, es problema de ellos. Ni me interesa que crean que yo soy apóstol, porque no soy apóstol de ellos. Pero para ustedes soy apóstol. ¿Pero por qué dices que eres apóstol? Ah, bueno, aquí están mis cartas. Esto. Vamos al capítulo 15. Verso 3. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, vemos que el apóstol aquí tiene que defenderse, porque lo cuestionaban. Fíjese que él es el fundador de esta congregación, el líder de esta congregación, y de ahí decían, no, ese. Llegaron otros después a decir, no, hombre, Pablo no es lo que dice ser, hombre. Él no es apóstol, no le crean. Entonces Pablo tiene que defenderse. Porque llegaban todos los demás y decían, no, si nosotros hemos visto al Señor, y Pablo no lo ha visto. Y Pablo decía, es cierto, yo no lo vi con mis ojos, pero a mí se me pareció en el camino a Damasco. Mire, él tuvo que defender su apostolado. Quiere decir, hermano, que siempre los ministerios van a ser rechazados. Hay una tendencia en el ser humano de rechazar autoridad. Ahora, uno puede exponer y decir, miren, yo soy esto, ustedes juzguen y examínenlo. ¿Verdad? Usted tiene que estar consciente, hermano, fíjese, de los ministerios que deben de funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en 2 de Corintios, vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 6. Verso 4. Dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, con mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y he aquí que vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. ¿Por qué? Porque fíjese que el apóstol no podía ya seguir ministrando a esta congregación. Porque si alguien, óigame bien, si alguien cierra su corazón, si alguien no reconoce a una persona como ministro, el ministro no puede ministrarle. Para que el ministro pueda ministrar sobre la vida o sobre una congregación, la congregación o el individuo tiene que reconocerlo como ministro de Dios. Entonces, una persona puede ser de Dios, ministra de Dios,
Y puede ser que no ministre a algunas personas. ¿Por qué? Porque su corazón se cierra. Dice, no, eso no tiene nada que ministrarme. Hoy precisamente yo pensaba en mi padre espiritual. Y me ponía a pensar que para mí era un deleite oírlo. Aunque hablara, hermano, de Juan 3:16. Para mí era una bendición, hermano. Aunque hablara cosas que uno dice, pues, sí, eso, hermano, por favor, sí. Eso ya hasta el más recién convertido lo sabe. Pero para mí era un gozo oírlo. Y me bendecía lo que decía, por muy sencillo que fuera. Yo lo recibía y decía, gloria a Dios, Señor, lo necesito, no sé, pero yo lo meto a mi corazón. Yo no me recuerdo, hermano, yo no me recuerdo alguna vez decir, no, hoy mi pastor no me bendijo. Y qué lindo, hermano, qué lindo entender lo que es la paternidad espiritual. Que por muy sencillo que sea y por algo que uno diga, pues eso ya lo sé, bendice y edifica. Pero cuando se cierra el corazón, como el pueblo de Corinto había hecho con Pablo, Pablo quería, hermano, darle de comida sólida y no podía. Le dice, mire, hermano de Corinto, nuestro corazón se ha abierto a ustedes, pero ustedes han cerrado su corazón, ábranlo también. Si miren lo que hemos pasado, hermano, y da la lista, mire, de lo que él como ministro había atravesado. Desvelos, hambres, hermano, perseguido, azotes. ¿Y qué había pasado? Que habían llegado otros y les habían dicho, no. Mire en el capítulo 11 de 2 de Corintios. Es que esta carta, hermano, da una cuadrada. Dice, Dios quiera que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. ¿Se da cuenta que aquí otra vez Pablo se pone afuera de la novia? ¿Qué dice? Yo los desposé. Mire, porque el trabajo de los ministerios, hermano, es preparar a la novia. Eso, si usted es parte de la novia, hermano, usted necesita la preparación ministerial. Dice Pablo, yo los desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Hermano, es que el evangelio es sencillo, fíjese. Yo cada vez me sorprendo más de la sencillez del evangelio. A veces nosotros andamos buscando un evangelio místico, hermano, oculto, profundo, difícil de entender. Y el evangelio es fácil y práctico. Pero eso le cuesta a uno entenderlo, hermano. Como aquel que el Señor sanó, que escupió, hizo lodo y le puso lodo en los ojos, ¿se recuerda? Y le dice, ve y lávate. Y de ahí le preguntan los religiosos, pero ¿cómo te abrió los ojos?
No, pues él me dijo que me lavara y me lavé. Y vi. No, pero dinos el misticismo, dinos lo oculto. ¿Qué más sencillo pudo haber obrado ahí el Señor, verdad? Usar lodo, hermano. Tal vez le decían, pero qué especias ha de haber usado el Señor para hacer ese milagro. Mire, el evangelio es sencillo, hermano, y es puro. Así es Cristo Jesús. ¿Se recuerda cuando aquellos dos iban todos tristes camino a Emaús? ¿Cómo se les apareció el Señor? No se les apareció así todos impresionante, ¿verdad? No. Hasta dijeron, tú un extranjero eres. Porque así es el Señor, hermano. Ahora, si usted lo quiere buscar en lo profundo, se va a ahogar. Yo he entendido que mejor al Señor lo busco en la sencillez. ¿Y sabe qué? Así es como el Señor se me presenta. Porque cuando uno lo quiere buscar en la profundidad y Él se le presenta a uno profundo, ¿quién lo va a entender? Verso 4. ¿Por qué le digo esto? Por lo del verso 4, mire. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Les está diciendo, miren, el evangelio es sencillo, ¿verdad? El espíritu que recibieron, ¿cómo lo recibieron? Por la fe. ¿Qué tuvieron que hacer? Nada, solo creer. Y venían otros que decían, no, eso no debe haber sido el Espíritu Santo. Así tan sencillo lo recibieron. No. Mire, Dios nos simplifica las cosas y nosotros no las queremos complicar. Hermano, la doctrina apostólica, es cierto, es profunda, pero es sencilla. Es sencilla. Es tan sencilla que usted la puede leer aquí en las cartas, mire. Pero ¿sabe por qué no la entiende? Porque usted dice, ahí dice que los fornicarios no heredarán. ¿Qué querrá decir Dios con eso? Eso. Así de sencillo. Que los tacaños no heredan en el reino de Dios. Señor, qué profundidad. ¿Cuáles serán los tacaños, Señor? ¿A qué mundo espiritual te estarás refiriendo tú con los tacaños, Padre? No, la doctrina apostólica es clara si es para el cuerpo de Cristo, hermano. Es para que el cuerpo la absorba, la asimile, ¿verdad? Pero dice aquí que llegaban otros, dice en el verso 5, pues yo no me considero inferior en nada a los demás, a los más eminentes apóstoles o superapóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, porque parece que era un poquito tartamudo, ¿verdad? No era muy elocuente para hablar y se le trababan De hecho, no lo soy en el conocimiento. Por todos los medios os lo he demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Verso 9, cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Fíjese cómo el carácter apostólico, hermano, fíjese, es confundido. Y no solo el carácter apostólico, de los 5 ministerios es confundido.
Porque se tiene el concepto, hermano, que el ministro tiene que ser arrogante, tiene que tener una personalidad que impresione, que impacte. Cuando Pablo entraba a una iglesia, hermano, ni volteaban a verlo. Decían, ¿y ese es apóstol? No, hombre. Sí, es apóstol. No, mira. Porque el verdadero ministro de Dios, hermano, es sencillo y es humilde. Ha sido trabajado en su alma. Por eso le decía, tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Carácter. Cuando es de tener humildad, hermano, ay, hermano. Y cuando es de decir las cosas en la cara, le dice al mero de los apóstoles, le dice, Pedro hipócrita. Delante de todos se los dijo. Todos se quedaron. Hermano Pablo, ¿qué le dijo? Hipócrita. ¿Por qué? Porque está arrastrando a todos a ser hipócritas y hasta Bernabé también. Hipócritas. Carácter, hermano. Por eso a los ministros no los puede entender uno. Son una sedita y son rocas. ¿Verdad? Pablo tiene que demostrar que es apóstol. O sea, todo ministro, óigame bien, todo ministro tiene que tener su currículum. No nada más decir, hermano, es que yo recibí un sentir, o yo soñé anoche, o yo tuve una visión. No. Tiene que haber un carácter ministerial. Tiene que haber señales. Capítulo 12. Vamos aquí al capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12. Entre vosotros se operaron las señales, fíjese, o los milagros de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora, ¿qué señales, hermano? Porque déjeme decirle que yo he tenido que ir ante el Señor y decirle, Señor, enséñame la doctrina. Yo no quiero enseñar mi concepto. Yo quiero que tú me enseñes lo que yo voy a enseñar. Y no crea que es fácil, como ser humano, enseñar de parte de Dios. Yo le he preguntado, Señor, ¿y cuáles son las señales que un ministro debe de presentar? Y he entendido que depende el lugar, depende hacia dónde es enviada la persona. Así van a ser las señales. Que lo que Dios va a hacer es usar las señales para respaldar a su siervo de que es un verdadero siervo de Dios auténtico. Si es necesario resucitar muertos para que realmente la gente lo reciba como un siervo de Dios, pues Dios va a hacer milagros a través de él resucitando muertos. Pero si solamente necesita que se sane un dolor de cabeza, pues un dolor de cabeza. Porque no, óigame bien, no son los milagros lo que debemos de prestar atención, sino el mensaje que los siervos de Dios traen de parte de Dios. Las señales y los milagros son solamente una confirmación para aquel que ha sido enviado.
de parte de Dios. Hoy en día yo he oído de muchos apóstoles y que se levantan apóstoles y dicen yo soy apóstol, yo soy apóstol. No me queda a mí juzgarlos. A veces me preguntan, hermano, ¿usted qué dice? ¿Aquel hermano es apóstol o no es apóstol? Le digo, el pueblo decide si es apóstol o no es apóstol. La iglesia de Corinto tenía que decidir si Pablo era apóstol o no era apóstol. De los que yo sé que se llaman apóstoles, por ejemplo, hasta ahorita no conozco uno que haya visto al Señor. Como dice la Biblia que se presenta el Señor. Sí, dicen algunos, no, pues yo vi una como visión, hermano. Entonces yo me he preguntado, ¿hasta qué punto el ver al Señor es un requisito hoy en día para ser un apóstol? Ahora, Pablo dice, en el versículo que leímos, que al último que se le presentó fue a él. Ahora, yo no dudo que el Señor se pueda presentar, hermano, porque Él se presenta. No dudo que Él se pueda presentar hoy aquí, que lo podamos palpar y todo eso. Gloria a Dios si así fuera, ¿verdad? Pero como le dijo el Señor a Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Mi padre espiritual, él cuenta que tuvo una experiencia con el Señor. Dice que el Señor se le apareció, pero no lo pudo tocar. Y platicando yo con él, gracias a Dios tuve la bendición de hablar muchas veces con él de cerca, solos a veces. Una bendición que de veras fue un privilegio. Él me compartió muchas cosas y él tenía incluso esa inquietud. Decía, ¿hasta qué punto realmente es eso hoy un requisito para ser apóstol? Porque él me decía, yo no lo pude tocar, yo no pude hablar con él. ¿No? Y he sabido de otros hermanos que sí, dicen que lo han visto en alguna visión, ¿verdad? Pero tampoco lo han podido tocar. Entonces, viendo la Escritura y tratando de buscar a Dios en su entendimiento y viendo realmente la forma en que los apóstoles hoy en día están funcionando, o los que se llaman ser apóstoles, son dos cosas. O no son apóstoles si no han visto al Señor, ¿verdad? Y ver al Señor es, bueno, Señor, y que el Señor le diga, mira, esto vas a hacer, ¿verdad? O ellos no son apóstoles, porque si el ver al Señor es una señal, es un requisito, yo le puedo decir que el 99% de los que se llaman apóstoles, entonces no son apóstoles.
O realmente Pablo aquí tenía que ponerse al nivel de los demás para demostrar su apostolado, y por eso fue necesario que el Señor se le presentara, porque de lo contrario hubiera quedado desacreditado como ministro y nadie lo hubiera reconocido como apóstol. Entonces yo entiendo que las señales y el respaldo que Dios da a un ministro es dependiendo de la aceptación que el pueblo tenga hacia ese ministro. O sea, como le digo, si hay un pueblo que tiene que ver un muerto resucitar para que diga, ese sí es un apóstol, pues Dios le va a dar ese poder y esa autoridad, aunque caigan muertos todos cuando se levante el muerto. ¿O será suficiente sanar, que el Señor lo use sanando cánceres? ¿O quitando tumores? ¿O tal vez era un dolor de cabeza? No sé. Ahí es donde creo que tenemos que ir más a los otros dos factores, que es el carácter apostólico y el fruto que su ministerio va a tener como apóstol del Señor. Entonces, podemos ver aquí en En 2 de Corintios capítulo 12, verso 12, dice: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Qué señales, qué prodigios? Depende. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que Pablo llegó a muchos lugares y no hizo ni un milagro. Lo que hizo fue predicar la palabra de Dios. Ahora, no es que no hayan sucedido o que no hayan habido milagros y sanidades en el ministerio de Pablo, ¿verdad? Porque sí van a haber, ¿verdad? Sí van a haber, o sea, sí tiene que haber evidencias de que es un ministro de Dios y tiene que haber milagros. O sea, él tiene que decir, hermano, no, pues fíjese que Dios hizo esto, milagro, Dios hizo esta sanidad, Dios hizo esto. Pero lo que le quiero decir es que no lo va a hacer siempre. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Timoteo. ¿Timoteo estaba sano o estaba enfermo? Estaba enfermo, ¿verdad? ¿Y por qué el poder del ministerio de Pablo no lo sanó? ¿Sabe por qué? Porque Timoteo no necesitaba recibir sanidad de Pablo para reconocerlo como apóstol. Timoteo dijo, pues si Dios no lo usa, pues no importa, yo no necesito que Dios me sane por medio de él para yo reconocerlo como apóstol. Yo sé quién es él. ¿Me estoy dando a entender? Y es más, a Timoteo le dice, mira Timoteo, mejor ya no tomes agua, tómate otra cosa mejor que te va a ayudar. No va a decir qué es, ¿verdad? Porque usted lo puede malinterpretar. Que te va a ayudar para que seas sano de tus enfermedades del estómago. Entonces, mire, la función apostólica es aquella función que va a ir adelante, fíjese, adelante
como punta de lanza de los demás ministerios, ¿verdad? Es la que va a ir abriendo camino. Óigame bien, en las potestades espirituales. Fíjese, en las potestades espirituales. Porque el reino de Dios se mueve primeramente en los aires, en los ambientes. Y dice la palabra de Dios que para poderse tomar los bienes de una casa, dice, es necesario atar al hombre fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajo apostólico? Lo que hace el trabajo apostólico es ir y abrir brecha, ¿verdad? Abrir brecha espiritual, tomando autoridad sobre las huestes. Es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel: donde tu pie pise, esa tierra será tuya. O como le dijo Dios a Abraham, le dice: recorre la tierra de norte a sur, de este a oeste, porque toda esta tierra que tú pises va a ser tuya. Entonces la misión apostólica, fíjese, la misión apostólica es ir y tomar la prioridad de ese lugar espiritualmente. Aunque fíjese que a veces ni un alma se convierte. Pero ya llegó la autoridad espiritual. Ya llegó a declarar que ese lugar es del Señor y va a ser conquistado para el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo ya no nos dio tiempo ni siquiera de terminar de hablar de la función apostólica o del área apostólica, ¿verdad? Vamos a ver si mañana terminamos con los otros 4 ministerios y cómo trabajan en armonía los 4 ministerios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. No se vaya todavía, no se pierda la bendición de la oración, por favor. No se pierda la bendición de la oración. Entendamos que nos movemos en un ambiente espiritual y que la oración es parte de lo que venimos a recibir. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado la bendición de vivir en estos días, hermanos, donde podemos decir con toda libertad que los ministerios apostólicos han sido de una bendición para nosotros. Que lo que tenemos, hermanos, lo que hemos recibido, lo hemos recibido porque a través de los apóstoles del Señor, nosotros hemos sido bendecidos y enriquecidos grandemente. Y Dios seguirá levantando apóstoles. Dios seguirá enviando hombres que vayan a aquellas regiones todavía donde no se ha oído el Evangelio. Y Dios los llenará de poder y Dios les dará las señales necesarias para que sean reconocidos como apóstoles del Señor. Padre, gracias por la bendición que tenemos. Gracias, Señor, porque hemos sido enriquecidos. Hemos recibido riqueza espiritual, Señor, a través de los apóstoles que tú has dado para tu cuerpo, para tu iglesia. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias por esos regalos que tú nos has dado. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigue enviando apóstoles, Señor. Sigue enviando ministros a tu cuerpo, Señor. Que nos vengan a ministrar, que nos vengan a dar esa doctrina. Que nos vengan, Señor, a poner los cimientos
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, también por la señora Margaret Bishops, que está enferma en Houston, Señor. Y el señor Ed, que va a ser operado del cerebro. Señor, muéstratele a sus vidas. Alcánzalos, mi Dios. Revélateles. Tócalos. Que ellos puedan, Señor, a través de estas situaciones, conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Asimismo ponemos, Señor, cada necesidad, cada petición de tu pueblo. Como siervo tuyo, Padre, yo bendigo a este pueblo y lo cubro en la autoridad del Señor Jesús. En el nombre de Cristo, gracias. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de reunirnos como pueblo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.